Buenas tardes, mi nombre es Analí Barayban. Vengo a compartir con ustedes los resultados de investigación del proceso de estudio del doctorado que estoy realizando en la Universidad de San Andrés de Buenos Aires con la tutoría de Graciela Capelletti. Mi trabajo se denomina Retroalimentación en la práctica docente, un estudio sobre la formación magisterial en el Uruguay. La preocupación central de este trabajo, o sea, la temática central, es en cómo mejorar la calidad de la formación de los docentes de las carreras magisteriales en Uruguay. Como se sabe, está en la agenda de hace varias décadas, cómo mejorar esos procesos, y lo que se quiere identificar es ciertos elementos que colaboren para esa mejoría. Para ello hubo 3 desafíos que nos centramos para poder conceptualizar y organizar todo el trabajo teórico. Primero tiene que ver con los cambios en el concepto de profesión docente y la construcción de la docencia, ya no como una profesión acabada, sino como una profesión que está en continuo crecimiento y desafíos y realmente adaptaciones constantes por la velocidad de los cambios sociales y económicos que se están dando. Luego el concepto que tiene que ver de práctica preprofesional, que ya no es visto como un campo de aplicación de lo teórico, sino que es un campo dialéctico donde se integra lo teórico y lo práctico y que permite de alguna manera repensar y reestructurar las identidades docentes. Y el otro concepto central es la retroalimentación como un espacio clave para mejorar los procesos de lo que tiene que ver con la formación y específicamente con lo que tiene que ver la docencia en sí misma. Estos 3 conceptos son básicos como para poder comprender cómo se configuran los procesos de formación docente y poder de alguna manera avanzar hacia preguntarnos, bueno, cómo se está dando en el Uruguay. Esos avances teóricos que recién vimos, bueno, de qué manera, qué condiciones se desarrollan en la práctica y qué elementos son los que nuestros docentes, nuestras autoridades y nuestros estudiantes están viviendo en relación con eso. Por eso nos preguntamos en cómo se caracterizan esos procesos de retroalimentación y cuáles son las condiciones de desarrollo de práctica preprofesional de las carreras de magisterio ofrecido por el Consejo de Formación en Educación. Para ello, el foco central está en qué retroalimentan y cómo retroalimentan los docentes a los futuros estudiantes de magisterio. Bueno, los objetivos tienen que ver con el objetivo general, es analizar los procesos de retroalimentación y las condiciones de cómo se desarrolla la práctica preprofesional en las carreras de maestro en primera infancia y maestro de educación primaria de magisterio impartida por el Consejo de Formación en Educación Uruguay. El primer objetivo tiene que ver con caracterizar esas condiciones en que se desarrollan y las herramientas utilizadas por los docentes en la práctica de los espacios de retroalimentación. El segundo objetivo tiene más que ver con sistematizar las necesidades y demandas de las autoridades, docentes de práctica, maestros adscriptores y estudiantes de magisterio sobre esos procesos de retroalimentación de los estudiantes en el tramo de la práctica. El tercer objetivo sería analizar en forma comparativa cuáles serían los criterios pedagógicos que son explícitos o verbalizados o percibidos desde los actores desde las distintas carreras. A partir de allí es que se configura este trabajo y se estructura lo que se denomina el marco teórico, que se agrupan en 3 grandes dimensiones. Uno que tiene que ver con esto, que tiene que ver con la formación profesional del siglo XXI, que tiene que ver, bueno, qué cambios son los que implican, cuáles son los desafíos que de alguna manera, qué es lo que interpela a la propia profesión. Luego, lo que tiene que ver con la cartografía en retroalimentación, que tiene que ver autores que integran el concepto de retroalimentación a los procesos educativos y dan cuenta de, bueno, qué características deberían tener o cuáles son los elementos más efectivos para que se puedan dar la formación de los docentes. Y luego el último espacio que tiene que ver con los centrales, bueno, ese espacio de práctica, cómo se debería conceptualizar, cuáles son las investigaciones recientes que dan cuenta de qué características tienen que tener, cuál es el contenido de esa práctica y hacia dónde es que de alguna manera se debería apuntar en términos de política educativa en relación con eso.
Lo que se lleva es un trabajo, la estructura metodológica es un enfoque cualitativo. Lo que se espera es poder escuchar y poder conocer las distintas perspectivas de los actores en estos conceptos que venimos trabajando. Es un estudio de caso único, es un centro de formación docente, donde de alguna manera es posible acceder a los estudiantes, es posible acceder a las autoridades y también a las autoridades que están fuera del instituto, pero que son parte de la política y que colaboran para que la práctica se vaya llevando a cabo. Después es una investigación exploratorio por la característica de la temática y transversal porque los datos se tomaron en el 2024 y de alguna manera, bueno, lo que se hace es como una foto de, bueno, qué es lo que esas personas sintieron, perciben, experiencias que tienen que ver con el trayecto de la práctica docente. Bueno, para hacer el análisis hay 3 puntos centrales, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las condiciones, o sea, este análisis se hace en función de los objetivos que es planteados, uno que tiene que ver con las condiciones, otro que tiene que ver con las demandas, y otro que tiene que ver con las prácticas de retroalimentación específica. En relación con las condiciones de práctica, allí lo que se integran son en las entrevistas que se fueron realizando y los distintos actores van señalando elementos como que no se definen espacios físicos específicamente para la retroalimentación, que cada docente y cada grupo de estudiantes va buscando y va creando espacios de retroalimentación, que puede ser un salón de clase, un salón de profes, puede ser en el instituto, puede ser en un patio, y eso va, según la teoría, en detrimento de lo que tiene que ver la calidad de la retroalimentación. Después, los docentes hablan de que falta una centralidad de acuerdos, o sea, depende de cómo se dé la práctica, falta una autoridad que de alguna manera defina, bueno, cómo deberían ser las prácticas, qué características deberían tener, que por ejemplo en magisterio, en segundo y en tercero sí se tiene una inspección de práctica, pero no así lo que tiene que ver con las otras áreas de primaria, ni tampoco de inicial. Después hay muchas cosas que señalan, es que hay mucho trabajo en todo lo que tiene que ver con las prácticas y hay veces que se generan muchas experiencias exitosas, pero que quedan invisibilizadas con el escaso reconocimiento del propio sistema al trabajo. Después hay una idea de que hay algunos docentes que tienen una remuneración que es escasa y hay otros docentes que no la tienen y genera toda una situación de conflicto de querer o no querer la práctica y específicamente un elemento de reconocimiento sobre ese lugar, de espacio educativo. Después, en cuanto a las demandas, a grandes rasgos los estudiantes solicitan con un mayor reconocimiento del área, de su tarea, de todo el esfuerzo y de todo el tiempo y de las actividades, recursos que allí generan. Los estudiantes en general solicitan todo lo que tiene que ver algún elemento para costear los costos tanto de distribución, o sea, el traslado que tiene que ver a los centros, tiene que ver con los recursos que se utilizan para la práctica, el tiempo que les implica. Después todo lo que tiene que ver con los docentes, lo que más solicitan es como un espacio de formación específico y concursos del área, para de alguna manera resignificar ese espacio, ese tránsito de los estudiantes como con una mayor validez. Y después de las autoridades, que también lo señalan los otros actores, es el tema de la comunicación interinstitucional, que es un elemento que si bien lo identifican los 3 actores centrales, no, a pesar de identificarlos, no se logran superar y mejorar. Después, en cuanto a lo que tiene que ver con las prácticas de retroalimentación, muchas veces en la conversación, en las entrevistas, se iguala el término retroalimentación y devolución, haciendo una disminución o una visión acotada de lo que es la retroalimentación y no implicando todo el concepto y todo lo que tiene que ver con la planificación o cómo es el trabajo con ese estudiante. Luego, después, en términos de los instrumentos, se nombra el concepto de herramientas y de rúbrica como una herramienta central, pero no se visualiza el uso ni en las encuestas con los estudiantes, ni en las entrevistas con los docentes.
Y después, cuando uno le pregunta a los docentes por el tema de la retroalimentación, surge el tema de carácter oral y el carácter espontáneo, o sea, es muy en función de lo que vaya saliendo y no hay una planificación y una organización más allá de una estructura general de trabajo. Esto lleva a bueno, cuatro puntos centrales. Uno, repensar la práctica como espacio formativo para mejorar las condiciones del desarrollo en ambos perfiles de las carreras. Dos, mejorar los vínculos entre formadoras y centro educativo. Y tres, mejorar el vínculo entre educador y coformador en los procesos de práctica, ya sea en reconocimiento por concurso, reconocimiento económico. Y luego fortalecer los espacios de práctica para que realmente sea más allá de los documentos curriculares, que sí se ha avanzado, pero bueno, que los actores que vivan en ese espacio de alguna manera puedan transitar y reconocer ese espacio como un lugar seguro, confiable y de mucho trabajo. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, estamos.